Ok. Entonces, señores, las preguntas las vamos a discutir mañana para que Taira esté presente. La pregunta de Hardy Weinberg. ¿Cuáles son Y esas preguntas? ¿La de genética? sí, sí, había una pregunta de Hardy Weinberg pendiente de la clase de Population Genetics que se dio. Esas Ok. fueron las que se subieron ahí al grupo. Ok. Eh, entonces, nada, pues vamos a empezar, Javier, ¿qué es lo que es? Ya ve, activo. Activo. Ya Javier dice que llegan esa electrocardia y empieza a decir que espérate, que eso es Cartagena, y que sí yo qué. Yo estaba discutiendo porque yo decía que eso no era Cartagena, el de que descartar Cartagena. Y yo, ¿y ustedes han visto bronquiectasia ahí? ¡Ay! ¡Ay! Di que Un háblame hombre del con, fisiopato. un hombre con 63 años y que nunca le ha dado una infección y tiene hijos y toda la vaina. Ya lo hubiese dado más joven. Y es síndrome de Cartagena, él nada más tiene todo invertido y ya, en eso. Se Yo no jodió estoy esta vaina. invertido ya. Loco, te van a sacar, te van a Has botar, creado monstruos. te van a botar, mi brother, del Man, trabajo. Manín, déjame mandarte la respuesta de Handling Weber, aunque sea cuando tú me digas tan mal y ya. No, Y no, mañana no, discutimos. no mañana, mañana revisamos, tranquilo, tranquilo, para que eh, ella esté presente, Zaira. Entonces, vámonos con Lactis Deficiency, un repasito, a petición del público. Entonces, lo que estábamos viendo, ¿qué es lo que suena? Ok. Lo que teníamos pendiente es lo siguiente. Eh, Esencialmente, como yo les había comentado, la deficiencia de la enzima de lactasa, de la lactase, va a provocar que la lactosa se acumule dentro del intestino y eso va a tener varios efectos. Uno, porque la misma lactosa se encuentra ahí y está ejerciendo un efecto osmótico, o sea, actúa como un osmolito. Ella va a atraer agua del intestino, desde las paredes del intestino, hacia la luz intestinal. Porque eso aumenta la lactosa aumenta las molaridades de la luz del intestino y eso trae agua. Por ende va a producir diarrea. La diarrea que se produce por este mecanismo se conoce como diarrea osmótica. Bien, o sea, que es por osmosis. Entonces, la característica de la diarrea osmótica es como yo les había preguntado, que estábamos discutiendo, es que lo que sucede es que esto va a ocurrir solamente cuando el paciente consuma el osmolito, en este caso la lactosa. Entonces, si el paciente no la consume, no va a tener diarrea. Por ende, una de las características clínicas es que el paciente no se despierta en la noche, en la madrugada, con diarrea, no lo despierta, porque en esas horas de la madrugada ya si él no ha comido, o sea, no está comiendo, no está ingiriendo el osmolito, por ende no le produce diarrea en ese momento. Solamente durante el día que él está consumiendo la sustancia que le está produciendo la diarrea, es que él la va a presentar. Entonces, eso es parte de esa clínica. Entonces, también debido por la misma presencia de la lactosa dentro de la luz intestinal, las bacterias van a degradar esto. Van a degradar la lactosa y van a producir gas y van a producir ácidos. Estos ácidos, de hecho, ustedes pueden, si ustedes miden el pH fecal, va a estar bajo y eso es parte de cosas que utilizamos para el diagnóstico. Y también esos hidrogeniones lo podemos medir en el aliento por un lactose breath test en el cual medimos básicamente isótopos radioactivos de, de lactosa que cuando es metabolizado por las bacterias se vuelven gas y ustedes lo exhalan. Eso es similar
en el mecanismo de esa prueba diagnóstica es similar al Urea Breath Test que utilizamos para pylori. Es similar. Entonces, eso esencialmente, o sea, la acumulación de gas, la acumulación de la lactosa, todo esto me va a producir flatulence, me va a producir bloating, el paciente va a sentir el abdomen lleno y va a producir dolor abdominal. Y eso son básicamente la clínica de la deficiencia de la lactase deficiency. Entonces, así está claro, Luis. Clarísimo, señor. Ok. Entonces, señores, vamos a continuar. Entonces, nos quedamos ahora aquí sí fue en polyol pathway. En el polyol pathway, lo que tenemos, la vía de los polioles, es una vía de degradación de glucosa alterna que ocurre en diferentes órganos. Entonces, miren qué sucede. Aquí tenemos dos enzimas. Lo primero es que la glucosa por la aldose reductase se va a convertir en sorbitol. Y el sorbitol por la sorbitol deshidrogenasa se va a convertir en fructosa. Entonces, el problema es lo siguiente. El problema es esta enzima. Porque esa enzima está presente en algunos tejidos, está presente en altas cantidades, como es el caso de las glándulas seminales. Las glándulas seminales tienen altas cantidades de esta enzima, por ende producen fructosa, que es la fuente de energía principal que utiliza el espermatozoide. Entonces, ¿cuál era el canal que transportaba fructosa a través de la membrana? GLUT5. El GLUT5, bien. Ok, el GLUT5. Entonces, tenemos que hay otros órganos que tienen bajas concentraciones de sorbitol deshidrogenasa. Entonces, vamos a ver primero qué es lo que pasa cuando esto está deficiente. El sorbitol se va a acumular dentro de la célula. El sorbitol se va a acumular dentro de la célula y va a actuar como un osmolito. Y esto va a atraer agua hacia el interior de la célula. Esto ocurre, o sea, este proceso produce daño celular. Bien, este proceso produce daño. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos diabetes, que tenemos altas cantidades de glucosa, uno de los mecanismos de las complicaciones microvasculares de la diabetes es que el daño osmótico, o sea, el aumento en la concentración de sorbitol que me está produciendo estrés osmótico a las células. Entonces, para uno saber los órganos que tienen bajas concentraciones de esta enzima, solamente debemos de pensar cuáles órganos son los que se afectan por los daños microvasculares de la diabetes. O sea, por ejemplo, ¿cuáles órganos serían esos? O sea, ¿cuáles? Retina. ¿Cuáles? Retina, exacto, retinopatía diabética, ¿verdad? Bien, retina, ¿qué más? El riñón también. El riñón, kidney. Bien, ¿qué más? Piensen en los órganos que dañan la diabetes. Y ya. Entonces, neuropatía diabética, bien, los nervios periféricos, peripheral nerves. Entonces, ustedes piensan en todos los órganos que se ven afectados por la diabetes, y ya esos son los mismos órganos que tienen bajas concentraciones de sorbitol deshidrogenasa, que es por eso que se ven afectados principalmente, porque es que tienen bajas concentraciones y en ello que se produce el estrés osmótico. Eso es parte de la fisiopatología, no toda, porque están los advanced glycation end products, pero eso lo hablaremos más adelante.
Pero eso es parte de lo que explica la fisiopatología de los daños microvasculares de la diabetes. Por eso es que debemos conocerla, esta vía. Entonces, esencialmente es esto. También, o sea, esto produce también catarata, que por eso es que está en el lens. En el lens hay bajas concentraciones, también por ende en la diabetes tenemos catarata. Entonces, también lo mismo sucede con la galactosa. La galactosa, por la aldosas reductasa, se convierte en galactitol, pero esto no se metaboliza. Entonces esto se acumula y también produce el daño osmótico, pero principalmente se acumula en el lens, en el cristalino, y produce la catarata. Entonces, bien, eso es esencial, eso es ya lo más importante de la vía de los polioles. ¿Todo claro? Sí, señor. Nice, hice como 5 flashcards ahí. Está bien. Entonces, excelente. Continuamos. TCA cycle. Entonces vamos a ver qué es lo más importante del TCA cycle. Tenemos lo siguiente. Lo primero que debemos saber es que no nos tenemos que aprender todo esto. No tenemos que sabernos toda la enzima ni nada de eso. Tenemos que entender el concepto. ¿Qué es lo que hace el TCA cycle? Él toma acetil-CoA, que puede venir de muchas vías. Puede venir de la vía la lipólisis. Puede venir de la lipólisis, viene de la glucólisis, viene de aminoácidos ketogénicos, que son la lisina y la leucina, etcétera. Viene de muchas vías el acetil-CoA, pero de todas las vías que venga el acetil-CoA, eventualmente todos van a entrar al TCA cycle para producir energía de la siguiente forma. Fíjense acá, el pyruvate o la PDAs se convierte en acetil-CoA, eso es de la vía glucolítica. Entonces el acetil-CoA se une al oxalacetato, pasa a citrate, a isocitrate. Entonces aquí tenemos esta enzima, isocitrate dehydrogenase, eventualmente alfa-quiroglutarate. Y lo que quiero que ustedes no necesariamente se aprendan las enzimas, pero entiendan que cuando el acetil-CoA entra aquí, se va a generar NADH y CO2. Ese CO2 que es el que vamos a excretar eventualmente del organismo, pero ese NADH que vamos a utilizar ese NADH ahora en el electron transport chain para producir energía. Entonces tenemos lo siguiente, fíjense, que sí tienen que saberse, por ejemplo, cuáles reacciones son las que producen NADH. Ustedes se aprenden la enzima, isocitrate dehydrogenase, alfa-quiroglutarate dehydrogenase, malate dehydrogenase. ¿Quién produce FADH2? Succinate dehydrogenase. ¿Quién produce GTP? Etcétera. Esas son, o sea, ¿qué producen esas sustancias? Ok, entonces sabemos, el NADH va para el Electron Transport Chain y eso va a producir energía. Para el Electron Transport Chain y eso va a producir eventualmente energía. Eso va a producir ATP, energía. Entonces, aquí entendemos la regulación del TCA cycle. O sea, usualmente los sistemas biológicos se regulan, hay una retroalimentación negativa. El producto regula el mismo proceso. Entonces, si tenemos mucha energía,
que eso significa mucho ATP o mucho NADH, que eso eventualmente se va a convertir en energía. Entonces nosotros vamos a tener una regulación negativa no solamente del TCA cycle, sino de la glucólisis también. Y por eso es que ustedes ven que en muchos puntos, por ejemplo acá tenemos que el ATP y el NADH inhiben esta enzima, el ATP inhibe esta, ATP y NADH aquí arriba también. Entonces tenemos una retroalimentación negativa. El TCA cycle me va a producir esto y eventualmente esto, y esto me va a inhibir el mismo TCA cycle. Solo esto, mucho NADH y mucho ATP me habla de un estado energético alto. Bien. Ahora bien, lo contrario también es cierto. Fíjense que cuando hay ADP, esto es lo que me estimula el TCA cycle. ADP, ya cuando el ATP se consume, ¿verdad? Pasa a ADP. Entonces esto me habla de un estado energético bajo y esto me estimula el TCA cycle. Entonces no es tan importante que se aprendan en qué sitios es inhibido, por qué, o sea, por las diferentes compuestos. Por ejemplo, de que en el citrate synthase es inhibido solamente por ATP, o que el PDH también lo inhibe el acetil-CoA, sino que entiendan el concepto. Por ejemplo, en este caso, miren acetil-CoA aquí. Entendemos que el PDH convierte el piruvato a acetil-CoA, pues esto es un negative feedback. Mientras más piruvato se convierte en acetil-CoA, entonces esto va a hacer que el acetil-CoA inhiba a la PDH para disminuir la concentración, regular la concentración de acetil-CoA. Entonces, si ustedes entienden ese concepto básico de retroalimentación negativa, entonces cuando le hagan una pregunta y le digan cuál de los siguientes componentes me inhibe o me estimula la enzima del cual le están hablando, entonces ya con eso es suficiente para ustedes tener la respuesta. Bien, ¿entendido? Nice. Yeah. Ok. Entonces pasamos. Pero mira algo ahí, en el TCA cycle, Ajá. en la piruvato deshidrogenasa, ¿se escucha una bulla en mi casa? No. Ok, en piruvato deshidrogenasa tiene unos inhibidores, ATP, acetil-CoA y NADH. Cuando estábamos hablando de que habían cofactores que eran igualitos, estaba la piruvato deshidrogenasa y la alfa ketoglutarato, tienen los mismos inhibidores porque son los mismos cofactores. Sí, pero en este caso fíjate que también succinyl-CoA es inhibidor de esta enzima, porque ese es su producto. Entonces esto también inhibe la alfa-ketoglutarate dehydrogenase. Entonces eso de los cofactores no tiene que ver con quién lo estimule o con quién lo inhiba. Ahora, tú lo puedes utilizar como una mnemotecnia, está bien. Los mismos cofactores, pues los mismos inhibidores. Eso es una buena mnemotecnia para tú recordarlo. Pero esa no es la razón por la cual ellos tienen los mismos inhibidores. Bien. Bien. Eso es que sencillamente esas enzimas tienen sitios alostéricos. O sea, ¿dónde es que actúan estos inhibidores realmente? O sea, tú tienes una enzima que tiene un sitio activo, ¿verdad? Tiene un active site, que es la parte, esa es la parte que hace la reacción enzimática. Entonces tú tienes en la misma enzima, tú tienes sitios de regulación alostérica, que son partes, segmentos en la proteína, en la cual se pueden unir estos factores, estas moléculas, y producir inhibición o producir estimulación. Entonces, la razón por la cual se comparten es porque tienen
probablemente los mismos sitios alostéricos. No necesariamente eso significa que por eso necesiten los mismos cofactores. Bien. Se jode. Yo creía que era mi internet, man. ¿Qué fue? No se oye, no se oía ya, pero ahora sí. ¿Pero en qué parte no escuchaba? ¿Desde qué parte? Exactamente cuando tú hablabas después de los sitios alostéricos de la molécula ATP que se une en ese sitio específico para provocar una inhibición. Ahí está, después de ahí no se oye nada. Ah, no, pues yo no hablé mucho después de ahí. Pero ¿entendiste? ¿Entendiste el concepto? Sí, se entendió bien. Ok, chévere. Entonces, señora, vamos a ver. Seguimos con Electron Transport Chain. Entonces, todos esos compuestos van a acabar, el NADH, FDH2, van a acabar aquí en el ETC para generar energía. Entonces, miren, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Este es el citoplasma, membrana mitocondrial externa, espacio intermembrana, membrana mitocondrial interna, matriz mitocondrial. El TCA cycle estaba ocurriendo aquí en la matriz mitocondrial. Bien, entonces todos esos compuestos se generaron aquí adentro. ¿Y qué va a pasar? Los diferentes complejos del Electron Transport Chain van a tomar esas sustancias. Miren, el NADH va a ir al complejo número 1, va a transportar sus electrones y en ese proceso de transporte va a entrar hidrogeniones al espacio intermembrano. Bien, va a entrar hidrogeniones al espacio intermembrana. Esos electrones van a pasar al coenzyme Q. El coenzyme Q es un lípido que es sintetizado a partir del farnesil-CoA, que eso es de la síntesis del colesterol, el farnesil-CoA, que él se encontraba oxidado, pero entonces toma los electrones del NADH y se reduce. Entonces este coenzyme Q también toma electrones del FDH2. Toma electrones del FDH2 también. Entonces el FDH2 quien lo transporta los electrones es el complejo número 2. Fíjense que este no produce bombeo de hidrogeniones directamente hacia el espacio intermembrana. El complejo número 2 es el succinate dehydrogenase. Entonces, el coenzyme Q va al complejo número 3 y pasa los electrones hacia el citocromo C, que se encuentra en el espacio intermembrana. Lo pasa al citocromo C y lo reduce. Pasa los electrones. Entonces, en ese proceso, bombea hidrogeniones al espacio intermembrana. Bombea más hidrogeniones. Mientras los electrones cruzan, ella bombea hidrogeniones. El complejo número 3 es el coenzyme Q cytochrome C oxidoreductase. Porque eso es lo que está pasando. Está oxidando el coenzyme Q para que se vuelva a utilizar, vuelva a recibir electrones, y está reduciendo el cytochrome C para que transporte los electrones hacia el complejo número 4. Entonces el cytochrome C pasa los electrones eventualmente al complejo número 4. En ese paso de electrones se bombean más hidrogeniones aquí, y estos hidrogeniones eventualmente se van a unir al oxígeno
y van a formar agua. Entonces, la razón por la cual nosotros respiramos es la razón por la cual nosotros necesitamos oxígeno es porque el complejo número 4 al final de su reacción necesita oxígeno para recibir los electrones y convertirlo en agua. Entonces, por eso que respiramos, señor. Por eso es que respiramos. Ahí es que se utiliza el oxígeno en el cuerpo. Entonces, este proceso del el complejo número 4, que se llama cytochrome C oxidase, eventualmente también bombea protones. Entonces, ¿qué van a pasar? ¿Qué pasa con todos estos protones? Eso crea un gradiente. Bien, eso crea un cúmulo de protones en el espacio intermembrana. Un cúmulo de protones de hidrógeno. Todos esos protones de hidrógeno quieren naturalmente entrar a la matriz mitocondrial porque están acumulados. Bien, están acumulados y eso crea un potencial electroquímico. Ellos están acumulados en el espacio intermembrana y ellos están buscando, por así decirlo, un sitio por donde entrar hacia el espacio, hacia la matriz mitocondrial. Entonces, ese sitio normalmente, el único sitio por donde pueden entrar esos protones de hidrógeno es a través de la ATP sintasa. Esta enzima permite el paso de los hidrogeniones a través de la misma y en ese proceso ella toma ADP y fosfato y sintetiza ATP. Este ATP sale de la célula en un transportador que lo intercambia con ADP que viene desde fuera. Entonces el ADP entra a la célula, a la mitocondria, perdón, y el ATP sale a través de ese transportador. Entonces, señores, de esa manera es que ocurre o sea, esa es lo básico del Electron Transport Chain. Entonces, lo patológico son los inhibidores y los desacopladores, que son distintos. Bien, los inhibidores y los desacopladores. Entonces, antes de que entremos ahí, ¿entendieron eso? Yes. Hay más cosas que saber. Digo, o sea, cosas más finas, ¿no? ¿Verdad? Obvio. Ya. Uno no puede detenerse a joder mucho con eso. No, ¿cómo va a ser? No, ya eso no nos compete ahora mismo. Eventualmente, todos esos complejos esos complejos número 1, 2, 3, 4, esos tienen un sinnúmero de subunidades y esos electrones hacen un sinnúmero de cosas dentro de los mismos que ya no nos compete saber. Nosotros tenemos que saber lo clínico, o sea, por qué es importante con relación a la clínica. Y para eso no hay que saberse todos los detalles de eso. Esa ATP sintasa, eso tiene una estructura. Eso tiene dos partes. Una FO, que yo lo describo como si fuese eso parece uno de esos relojes que tienen péndulo. Porque es una estructura súper intrincada. Tiene una parte F0 que está dentro de la membrana y tiene una parte F1 que es la que sintetiza. Y eso, déjame ver, a ver si le busco una imagencita ahí rápido. Vendría siendo los dominios. Sí, los dominios. Sí, los dominios y subdominios. ATP synthase. Eso es como
la bomba de ATP que tiene. Miren, que ATP. miren eso, miren cómo es eso. Es el dominio FO y el dominio F1. Eso es lo que sintetiza el ATP. Mírenlo acá. Entonces, eso tiene, miren, ese porito por donde entran los hidrogeniones. Los hidrogeniones van entrando aquí y la van girando, le van girando, como si fuese un engranaje a la porción F0. Y este giro se transmite aquí a la porción F1, que toma el ADP y lo une al fosfato inorgánico y sale ATP de ahí. O sea, eso, si ustedes buscan un video de eso, o sea, eso es algo increíble cómo funciona eso. Eso es una de las proteínas. Ahí se aplica la geometría química, ¿cómo es? Geometría química. Y que hay una teoría que todo gira a la derecha en la manecilla del reloj y que por eso son los electrones se pegan. Una vaina de diablo. No es que hice tan fino. El punto es, ahora mismo ya no me interesa saber ese tipo de detalles, pero no es que hice tan fino realmente. Pero Eso emociona donde esa vaina de que diablo, en Estados Unidos uno joderá con eso. No. A mí eso no me emociona, todo eso vaina fino para allá. No, eso ya es para uno apreciarlo a distancia, pero eso no tiene relevancia clínica, o sea, saber ese nivel de detalle. Pero, en fin. Ahora sí vamos a hablar de lo clínico. No, obviamente, señores, que nosotros estamos haciendo, o sea, es un resumen de las cosas que tienen, o sea, orientando la bioquímica a lo clínico, porque la bioquímica es inmensa. O sea, no podemos ponernos a discutir bioquímica pura y así. Esto es bioquímica, esto es unos esbozos de bioquímica aplicado a la clínica. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, señores, vamos a hablar de los Electron Transport Chain. Debemos de saber, para nuestro examen, quién inhibe qué parte del Electron Transport Chain. Entonces, ¿qué inhibe el complejo número 1? ¿Cuáles son los inhibidores? El alcohol. El complejo número 1 es como la retionina. Una cosa así. ¿Cómo es? ¿La qué fue que tú dijiste? La rotenona y qué más. La 2,4. No, el D4 dinitrofenol no es eso. Coño, pues la metformina, qué sé yo. Metformina, excelente. La rotenona y la metformina. Y el complejo 3. Espérate, pero tranquilo. Fuego, coño. 270 plus, pero engripado. Tranquilo. Metformina produce acidosis láctica, señores, ¿verdad que sí? Entonces, yo inhibo el complejo, el ETC. Ya yo no voy a poder, todo este proceso no va a poder ocurrir, por lo menos no por NADH, va solamente a poder ocurrir por FADH2, porque si lo inhibo aquí, esto sigue normal. Pero como NADH es el principal reductor, ¿verdad? El que viene de glucólisis, ustedes vieron que se producían 3 en el TCA cycle. Entonces estoy inhibiendo el principal reductor. Por ende, ¿qué va a pasar? El ETC va a estar disminuido. El ETC va a ocurrir disminuido. Y de hecho, ese cúmulo de NADH me va a inhibir el TCA cycle. Me va a inhibir el TCA cycle, me inhibe la glucólisis para allá arriba. Ya ustedes saben todo lo que hace el NADH. Eventualmente, la célula va a tener que irse por la vía anaerobia a reducir ese NADH en NAD. Y la vía anaerobia es convirtiendo ese piruvato en lactato por la lactato deshidrogenasa.
Entonces por eso la metformina te produce acidosis láctica. Bien, entonces todos los inhibidores del electron transport chain te van a producir acidosis láctica por ese mecanismo. O sea, cuando tú inhibes el ETC, se van a acumular NADH, se va a acumular FDH2, se va a inhibir todo el TCA cycle y el organismo va a utilizar la vía anaerobia para reducir el NADH a ácido láctico y poder seguir la glucólisis por lo menos para generar energía. Entonces eso es relevante e importante. Ok. ¿Qué inhibe el complejo número 3? Antimicina A. La antimycin. Entonces, antes de eso, la mnemotecnia de la rotenona es roten 1, ¿verdad? Rotenona. Rotenone es 1, acaba en 1 al final. Entonces, eso así ustedes se acuerdan de que es la número 1. La antimycin es antimycin. Esto, ustedes lo que lo dicen es antrimycin. Para que se acuerden que es el tri. El complejo número 3. Antimycin, antrimycin. Entonces, ¿quién inhibe el complejo número 4? El cyanide y el CO2, creo que. El carbon monoxide. Entonces, la mnemotecnia es CNCO. Ahí hay 4 letras, ¿verdad? CNCO inhibe el complejo número 4. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Yeah. Entonces, CNCO inhibe el complejo número 4. Entonces, ¿quién inhibe el ATP synthase? Oligomicina. El oligomycin. Entonces, la fracción FO se llama así por la oligomycin que la inhibe. Bien. La fracción F1 ya es la parte interna que vimos. Entonces, esos son los inhibidores. Todos los inhibidores van a producir lo mismo, van a producir acidosis láctica porque la célula va a entrar en anaerobia. Va a ser una glucólisis anaerobia para generar energía porque ya este proceso no va a estar funcionando y para reducir el NADH, ¿verdad? Entonces, eso es lo que produce la inhibición del electron transport chain. Ok. Entonces, el electron transport uncoupler, el uncoupling de esto es generar una vía alternativa por la cual los hidrogeniones pueden entrar a la matriz mitocondrial. Es una vía alternativa. Bien, generar una vía alternativa. Entonces, ¿cuáles son esos uncouplers? ¿Cuáles son? Mencióname un coupler ahí. ¿Qué es yo? Ay, loco, no sé. Ya que yo no hice flashcard de eso. Permeabilidad. No, hay permeabilidad de la membrana. No. Ok, pero eso no es un uncoupler. Ya vimos, sí, los uncoupler aumentan la permeabilidad. Eso fue lo que dijimos. Pero ¿cuáles son? Paso. Javier, mete mano. Yo no sé. Yo paso, en verdad. No había visto eso. Luis, Señor, sí, los uncoupler. ¿podemos mencionar la aspirina ahí? Excelente, la aspirin. ¿Qué más?
el 2,4-dinoclofenol, El 2,3-dinitrofenol, que eso tú lo dijiste, de hecho, Aníbal. ¿Y qué más? el termogenin, que se ve en el brown fat, Exacto, en el brown fat. y así. La termogenin es una uncoupled protein, una UCP, una uncoupled protein. Esto es estimulado, señores, por las hormonas tiroideas. Entonces la T3 favorece la expresión de desacopladores del electron transport chain. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay un uncoupling? Fíjense, los electrones van a pasar por aquí. No se va a producir tanto ATP. Por ende, ADP va a estar elevado. ¿Verdad que sí? Pregunta. ¿Un desacoplante me inhibe el transporte de los electrones a través de la cadena? ¿Sí o no? Yo pienso que no. No, no lo inhibe. Entonces, ¿qué significa que no lo inhiba? Que todo el NADH se va a estar convirtiendo a NAD. Todo el FADH2 se va a convertir a FAD. O sea, yo voy a utilizarlo, los reductores van a utilizar, van a disminuir esto también, NADH, FADH2, pero no van a estar generando energía. Esos reductores se van a consumir rápidamente. Entonces, fíjense, mucho ADP, poco NADH, poco ATP. Ya no tengo inhibición aquí, no tengo inhibición, no tengo inhibición, no tengo inhibición, tengo estimuladores. El TCA cycle va a trabajar más rápido. ¿De dónde viene el acetil-CoA? Viene de glucólisis, viene de lipólisis, viene de aminoácidos. Todos los metabolitos van a entrar al TCA cycle, que está trabajando más rápido. Y todas esas reacciones metabólicas van a consumir todos esos metabolitos más rápido, y por ende o sea, el aumento de la velocidad de las reacciones metabólicas genera calor. Bien, eso genera heat, genera calor, y además de que se van a consumir, el metabolismo per se está acelerado. ¿Qué es lo que veo? Por ejemplo, en un hipertiroidismo, yo puedo tener la piel caliente y el paciente va a perder peso, porque se está metabolizando más de los metabolitos la glucólisis está ocurriendo más rápido, la lipólisis también. Entonces se van a consumir más rápido todos esos metabolitos. El paciente va a perder peso y va a generar calor. Esto es lo que genera un uncoupling. Por eso es que yo utilizaba el DNP antes, se utilizaba para perder peso. El DNP, el dinitrofenol. La aspirina es un efecto adverso lo que tiene. En la toxicidad principalmente de la aspirina, por el desacoplamiento, te produce hipertermia. Bien, entonces eso es lo esencial. Ustedes deben de tener pendiente por el uncoupling del electron transport chain. Bien, claro todo. En los nombres que quiero apuntarlo bien. Aspirin, lo otro que, el 2,4 que, Dinitrofenol. y la TG, Eso era termogenina. termogenina. Termogenin, o también se le llama uncoupling protein. Espérate, me perdí. Protein. La termogenina. 2,4. Sí, 2,4-dinitrofenol. Ok, entonces, la TG trigi, La TG es termogenina, que también un sinónimo, o sea, la termogenina es una
proteína desacoplante, así se le llama, un CP, uncoupling protein. Entonces, ¿entienden el concepto de los desacoplantes y del electron transport chain? ¿Entendieron? Dígame que sí o no. Bien. Ok. Pues ya hablamos del ATP Dense Inhibitor, que es el oligomycin. Entonces, eso es el ETC. Eso es lo más importante que ustedes tienen que tener pendiente. Apréndense los inhibidores de todos los complejos y los uncoupling. El oncopo era fácil, que no me acordaba. Aspirina, 9,4 minutos. Entonces vamos a entrar a urea cycle. Vamos a entrar al metabolismo de las proteínas. Antes de, vamos a ver cómo llegan. Vamos a ver cómo es que llega esto. ¿Cómo llega esto, el amonio, hacia el urea cycle? Vamos a ver cómo es que llega. Entonces, miren qué es lo que pasa. La urea eventualmente es una forma de eliminar el amonio del cuerpo. Este amonio viene del metabolismo proteico, del metabolismo de los aminoácidos en los diferentes tejidos. Este metabolismo ocurre por diferentes cosas, o sea, porque hay un recambio proteico normal, ese es el estado basal de degradación de proteínas y aminoácidos, un recambio proteico, o porque estamos en un periodo de ayuna y estamos consumiendo proteínas y eventualmente los aminoácidos de los tejidos periféricos para tener compuestos, para tener alanina eventualmente, que va a favorecer la generación de glucosa por la vía de gluconeogénesis. O sea, esas son las razones por las cuales yo voy a degradar la proteína en el cuerpo. Entonces, fíjense cómo es que ocurre esto. Miren, todos los aminoácidos, todos, dentro del mismo músculo, por aminotransferasas, van a pasar su grupo amino a el alfa kiroglutarate, que es del TCA cycle. Lo van a pasar acá. Entonces, todas por distintas aminotransferases. Aquí te dicen aminotransferases. Hay muchas, dependiendo de distintos aminoácidos, pero el punto es que todos los aminoácidos acaban aquí en glutamato dentro del músculo, tomando el alfa ketoglutarate del TCA cycle para recibirlo. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Entonces, esta enzima, la ALT, la alanina aminotransferase, toma el glutamato y toma el piruvato y genera alanina y regenera el alfa kiroglutarate, esta enzima, el alanine aminotransferase. Acuérdense, vamos a decir que estamos en un fasting state, ¿verdad? Que necesitamos aminoácidos para la gluconeogénesis. Entonces, esto ocurrió para generar alanina, para que por el ciclo de Cahill, la alanina que se generó aquí va a ir al hígado y la ALT en el hígado
La alanina aminotransferase va a ser la misma reacción, pero en reversa, allá, en el hígado. Va a tomar la alanina, va a generar piruvato. Y va a generar glutamato. O sea, alanina y alfa-ketoglutarate va a generar piruvato y glutamato. Igual que ocurrió aquí, pero al revés. Ese piruvato, estamos en un fasting. O sea, ¿qué es lo que va a ocurrir en el fasting? Gluconeogénesis. Entonces, este piruvato, ustedes saben que va a venir de la pyruvate carboxylase y eventualmente va a generar oxaloacetate, que va a el oxaloacetate a volverse malato. El malato sale de la célula y luego el malato se vuelve oxaloacetate de nuevo fuera, y luego viene la pep carboxykinase, bla 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 bla, hasta volverse glucosa. O sea, va a ocurrir la gluconeogénesis. Ese piruvato que se genera aquí es para gluconeogénesis. Ok. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? La alanina es un aminoácido. Lo que sucedió fue que el grupo amino se lo pasó al alfa ketoglutarate y lo convirtió en glutamato. Y el piruvato, o sea, la estructura de la alanina y el piruvato es lo mismo. Lo único que el piruvato no tiene el grupo amino. Ese grupo amino se le pasó al alfa ketoglutarate para convertirlo en glutamato. Entonces, ese glutamato tiene el grupo amino. Entonces aquí viene esta enzima, la glutamato deshidrogenasa, y pasa le quita el grupo amino al glutamato, y mírenlo aquí donde se queda. Esto vuelve a ser alfa ketoglutarate. Entonces ya tenemos, ¿qué fue lo que pasó esencialmente? Que todos esos aminoácidos pasaron su grupo amino al glutamato. Esto se pasó al piruvato a alanina, la alanina lo pasó aquí y eventualmente el glutamato eventualmente todos esos aminos acabaron acá en el hígado. Bien, entonces de ahí es que viene, desde ahí es que viene ese grupo amino que va a entrar, ese amonio, que ahora es así, ¿verdad? Amonio. Desde ahí es que viene al hígado para entrar al urea cycle. Bien, entonces, eso para que lo entiendan, señores. No necesariamente tienen que saberse todas esas reacciones, pero para que entiendan qué es lo que pasa, cómo que ese amonio se genera en el cuerpo. Entonces, hay otra vía. No solamente la alanina no es la única forma de transporte de grupos amino de amonio en el cuerpo. No es la única forma, sino que también el glutamato eventualmente recibe amonio y la glutamin síntese convierte ese glutamato en glutamina. La glutamina per se puede transportar el grupo amonio a el kidney, donde se excreta amoníaco, ¿verdad? Eso veremos, ese proceso es importante porque esto atrapa hidrogeniones. Este proceso de generación de amoníaco en la orina atrapa hidrogeniones, y eso es importante para entender las acidosis tubulorrenales, como veremos más adelante en riñón, cuando hablemos de acidosis, de trastornos ácido-base. Pero por ahora tengan pendiente que esa glutamina que se genera también en los tejidos por la glutaminasa genera amonio que se excreta en la orina. También esa glutamina eventualmente puede llegar
al hígado, pero miren cómo llega. Él llega al intestino y en el intestino ocurre, también hay glutaminasa y se genera amonio aquí. Las bacterias intestinales también generan amonio. Eventualmente, todo ese amonio, por la circulación portal, también llega al hígado. Entonces tenemos ahí dos formas en la cual llega amonio. Por la alanina directamente, por la glutamina que pasa al intestino a generar amonio, que va a ir por la sangre portal hacia el hígado. Y ya, básicamente, esas son las fuentes, porque esto lo excreta directamente a la orina. Pero por esta vía sí llega directamente al hígado. Entonces, ese gráfico está en Kaplan, lo pueden revisar en el libro de Kaplan. O sea, si quieren repasarlo. Entonces, ya entendemos cómo llega el amonio al urea cycle. Vamos a ver qué es lo que pasa en el urea cycle per se. Entonces, ya sabemos cómo llega esto aquí. Entonces, el urea cycle es sencillamente tomar ese amonio para generar urea, para excretarlo en el riñón. Esa es la función. Excretar el amonio en una forma hidrosoluble que es menos tóxica, que es la urea. Esa es la función del urea cycle. Entonces, ¿cómo ocurre este proceso? Ustedes tienen la carbamoyl phosphate synthase 1 que toma CO2 y toma amonio y me genera carbamoyl phosphate. Entonces, fíjense esto aquí. N-acetilglutamate es un allosteric activator. ¿Qué significa eso? Un activador alostérico. ¿Qué otra sustancia podría también hacerlo? ¿Qué? Explícate mejor eso. O sea, un activador alostérico es como que tiene, o sea, cuando yo entiendo por un receptor alostérico, es que no solamente una sustancia se puede unir ahí, sino que otra también. ¿Unirse dónde? Dice activador alostérico, ¿verdad? Ujú. Cuando yo entiendo que algo es alostérico, es como que en el caso, digamos, de la carbamil fosfato sintasa 1, es que entonces no sería la única sustancia que lo activaría. O sea, cuando algo es alostérico, es como que varias sustancias pueden unirse ahí, o O en este caso, varias sustancias pudieran activar. Y activar a entre la esas enzima. ajá, entonces entre esas está el N-acetilglutamato, entre la que Exacto. lo pueden activar. Exactamente. O sea que esencialmente el N-acetilglutamato se une a la enzima y la estimula, la activa, pero no es metabolizada por la enzima. O sea, es lo que yo le dije ahorita. Ese es el carbamide phosphate synthase 1. Aquí en el sitio activo de la enzima se une el CO2 y el NH3. Y de ahí sale carbamide phosphate. Ahora ya tiene un sitio donde se une el N-acetilglutamate. Eso se une ahí y lo estimula, pero no es metabolizado por la enzima. Eso es un sitio alostérico. Esto es lo que yo le estaba hablando, es un sitio alostérico. Entonces, esto es importante, el N-acetilglutamate, porque explica por qué el ácido valproico, el valproic acid, produce hiperamonemia. Y es porque esto inhibe la síntesis. El ácido valproico inhibe la síntesis de la N-acetilglutamato. Inhibe la síntesis del N-acetilglutamate. Por ende, si no está siendo estimulado la enzima, bueno, pues no se va a excretar el amonio y produce una hiperamonemia. Bien, entonces
Eso es una correlación que ustedes pueden hacer. Eso es interesante porque la hiperamonemia del ácido, por ácido valproico se trata con carnitina, con carnitin. Y vamos a ver por qué. Esto, la hiperamonemia que es producida por el ácido valproico se trata con la carnitina. Eso es interesante en muchos sentidos. Vamos a verlo más adelante. Ok, entonces, carbamoyl phosphate synthase 1. Ahí ya ustedes tienen carbamoyl phosphate. Aquí tenemos la ornithine transcarbamylase, que eso es una enzima que toma la ornithine y toma el carbamoyl phosphate y lo convierte en citrulline. Entonces el citrulline sale al citoplasma del hígado, se une al aspartate, eventualmente por esta enzima se genera el arginine-succinate. El arginine-succinate eventualmente genera arginine y fumarate. El fumarate entra al TCA cycle. Bien, el fumarate entra al TCA cycle. Y la arginine por la arginase te genera urea, te genera ornithine de nuevo. La ornithine entra a la mitocondria. Y ese es el urea cycle. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Ustedes tienen la deficiencia de esta enzima, que es importante conocerla, la ornithine transcarbamylase. Es una deficiencia que es ligada al X-link. La deficiencia de la ornithine transcarbamylase es X-link, es ligada al cromosoma X. Entonces, ¿qué va a producir eso? Va a producir un aumento en carbamoyl phosphate. Entonces, ¿qué es lo que pasa con carbamoyl phosphate? Cuando se acumula, ¿hacia dónde se va a ir? ¿A qué síntesis va a estimular? La de la pirimidina. Excelente. Va a ir a la síntesis de la pirimidina, porque la primera parte de la síntesis de la pirimidina empieza con la carbamoyl phosphate synthase 2, ¿verdad? Ahí en el citoplasma. Y eso eventualmente me va a generar que se genere orotic acid, y el orotic acid va a producir una orotic aciduria. Entonces, un orotic aciduria más una hiperamonemia, o sea, esta deficiencia va a producir una orótica aciduria y va a producir un aumento en el amonio. Y eso es la deficiencia de ornithine transcarbamylase. Esa hiperamonemia tiende a ser mayor de 500. A diferencia, de la arginase deficiency, que te va a producir una hiperamonemia menor de 500, y así tú la diferencias. La deficiencia de cualquiera de una de estas enzimas te va a producir hiperamonemia, porque no va a funcionar el urea cycle, ¿verdad? No va a funcionar y se va a acumular el amonio. Pero la ornithine transcarbamylase te produce una hiperamonemia mayor, porque se encuentra más proximal. La arginase deficiency te va a producir una deficiencia, una hiperamonemia más leve, porque se encuentra más distal en la síntesis de la urea. O sea, lo que significa esto es que esa arginina tal vez está utilizando una vía alterna para degradarse y no producir la hiperamonemia. Bien. Entonces, eso es esencialmente el urea cycle. ¿Todo claro? Sí, señor. Ok. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con la hiperamonemia, qué es lo que produce, porque está bien, ya vimos que puede ser una causa de la hiperamonemia, pero vamos a ver qué es lo que produce la hiperamonemia, qué manifestaciones clínicas. Ya no le tengo que decir, ¿verdad? Porque si aquí sabemos que el urea cycle ocurre en el liver,
Si no hay liver, bueno, pues no hay urea cycle y por ende hay amonio elevado. Entonces, eso lo entendemos. Entonces, ya sabemos, ahí tenemos varias causas de hiperamonemia. Ácido valproico, un daño hepático, que es lo más común, ¿verdad? Daño hepático y deficiencias enzimáticas. Entonces, vamos a ver qué produce la hiperamonemia, el síndrome de hiperamonemia y cómo lo produce. Entonces, tenemos lo siguiente. El alfa-quiroglútarate, recordamos que esto recibe el amonio y lo convierte en glutamato. Eventualmente el glutamato, por la GAD, ¿verdad? La glutamate decarboxilasa, me convierte el glutamato en GABA. Y el glutamato también se puede convertir en glutamina, eso lo vimos aquí también. Lo vimos aquí. Glutamato también se puede convertir en glutamina. Entonces, si esto ocurre en el sistema nervioso central, porque hay una hiperamonemia, esto me va a producir alteraciones. Por ejemplo, fíjense que tengo mucho GABA ahora. Eso me va a producir manifestaciones de depresión del sistema nervioso central. Los pacientes que tienen hiperamonemia empiezan con alteraciones del sueño, alteraciones de la vigilia. Eso es en los primeros estadios. Avanzan a somnolencia, letargo, tienen el asterixis, que es el movimiento repetitivo de las manos. Cuando ustedes lo estimulan y hacen una hiperextensión de la mano, y la mano va a hacer movimientos repetitivos. Este asterixis, ese signo, el asterixis, no solamente por hiperamonemia, sino también por uremia. Bien, tanto por un aumento en la urea como por un aumento en el amonio. O sea, si ustedes van a tener asterixis tanto en una encefalopatía hepática como una encefalopatía urémica. Entonces, eventualmente la hiperamonemia va a producir un coma en los pacientes, va a producir coma. También la glutamina per se actúa como osmolito en el sistema nervioso central, y eso hace que entre agua a las neuronas, entre mucha agua, y por ende hay un edema cerebral. Eso es también parte de lo que produce la hiperamonemia. Bien, ¿qué más ustedes recuerdan de hiperamonemia? ¿Qué más produce? ¿O es solo eso? Eso es lo más importante, ¿verdad? Yo no recuerdo nada más, en verdad. Yo creo que eso es lo más importante. Sí, eso es lo más importante, sí. Pero ustedes tienen que saber que empieza con alteraciones del estado que es progresivo. Bien, la asterixis no se presenta de inicio. La asterixis se presenta ya en una segunda, tercera, un estadio 2 o 3 de hiperamonemia, de encefalopatía hepática. Ustedes van a tener primero alteraciones del sueño. Alteraciones del sueño, después empiezan a tener somnolencia, van pasando a letargo, estupor, etc. Y en esos estadios se van presentando las asterixis. El edema cerebral ya eso va a producir, puede producir herniación, puede producir un dolor de cabeza, síndrome de hipertensión intracraniana, y eso ya produce otras manifestaciones clínicas, etc. Algo que no escuché, el mismo GABA aumentado o el amonio que arrastra agua. La glutamina es El amonio. la glutamina que Ah, ok. arrastra agua.
Ok. Entonces, señores, debemos de saber, por ejemplo, qué utilizamos, qué hacemos cuando tenemos una hiperamonemia, qué es lo que usualmente hacemos. Y lo que usualmente hacemos es dar, ¿cómo se llama el medicamento que damos? Se da vía oral. ¿No se acuerdan? No. El medicamento que utilizamos para hiperamonemia. ¿No recuerdan? Que se da vía No recuerdo. oral y se metaboliza. Eso se utiliza mucho. También se utiliza para constipación. Ok, no es esta cosa, lactulosa. Eh, Lactulosa, lactulos, bien. ¿Te acordaste desde que dije constipación? sí, que se me olvidaba que ellos lo usaban para eso, para hiperamonemia también. Sí, lactulosa. Entonces la lactulose es esencialmente, miren lo que es lactose. El lactulose es como si fuese lactose. Entonces miren qué interesante. Fíjense que el lactulose es esencialmente esto. Lo único que se va a metabolizar siempre por las bacterias. Y esto va a producir ácido. El metabolismo de la lactulosa por las bacterias te produce ácidos, o sea, te produce hidrogeniones. Esto lo que va a hacer es que el NH3, que es una base, químicamente es una base, va a aceptar el hidrogenión y se va a convertir en NH4, ¿verdad? Que es amoníaco. Y el amoníaco está cargado. Y cuando una partícula está cargada, no puede atravesar la membrana celular. Por ende, se excreta por el intestino. Entonces, de esa manera, yo estoy llevándome todo ese, ese amonio que se encuentra elevado. Yo doy lactulosa, esa lactulosa se metaboliza, eventualmente me produce hidrogeniones y estos hidrogeniones, esta acidificación del intestino va a generar amoníaco que no se va a absorber en el intestino y se va a excretar. Ese es el mecanismo de la lactulosa. Bien, por eso es que damos lactulosa, para regular hiperamonemia. Hay otros fármacos, no es solamente la lactulosa, hay otras formas. Por ejemplo, ¿qué vimos aquí? La bacteria intestinal produce amonio. Bueno, pues yo puedo darle rifaximina, que es un antibiótico, y esto va a degradar esas bacterias intestinales y por ende me degrada la producción de amonio que ya tienen. Y así disminuye también la hiperamonemia. También tengo aminoácidos. No es el alfa-quiroglutare, pero hay otros que se llaman, por ejemplo, el fenilacetato, que también tienen la capacidad de unir amonio y excretarlo también vía gastrointestinal. Bien, esos son los mecanismos que puedo utilizar para tratar una hiperamonemia. Lactulosa, rifaximina y los fenilacetate y otros que no recuerdo ahora mismo los nombres, pero hay otros aminoácidos
que también son capaces de unir el amonio. Bien, entonces de esa manera yo manejo una hiperamonemia, una encefalopatía hepática por amonio. Entonces continuamos. ¿Todo claro? Sí, señor. Sí. Ok. Entonces, señores, vamos al catecolamina síntesis y a ver las correlaciones del catecolamina síntesis. Entonces, miren, yo tengo, empezando por fenilalanina, que es un aminoácido. Tengo que la fenilalanina se convierte en tirosina por la fenilalanina hidroxilasa. Esta enzima requiere de cofactor la tetrabiopterina. Esta enzima, o sea, este cofactor, perdón, también es sintetizado por la tetrabiopterina sintasa. Entonces, tanto la deficiencia de fenilalanina hidroxilasa como la deficiencia de la tetrabiopterina sintasa me disminuye la síntesis de tirosina y me produce eventualmente un aumento en la fenilalanina, y eso me va a producir esta enfermedad que se llama fenilcetouria, el PKU. Entonces dígame manifestaciones clínicas de esta enfermedad. El musty odor in the urine. Ajá, ¿qué más? Creo que son neuropatía. Ujú. Neuropatía, o sea, sí, afectar el sistema nervioso, El retardo pero no sé si. mental, el retardo Mm, mental, ¿verdad que sí? sí, obviamente, Eczema. fenilalanina alto, obviamente. Ajá, ¿qué más? Em, Creo que también a nivel, o sea, no sé si el mismo albinismo lo provoca porque no te permite seguir bajando el, Es, el, el pathway. Excelente, el albinismo. El fenilcetonúria también te puede producir albinismo. Y miren por qué. La fenilalanina, miren este pathway que va a melanina aquí. O sea, la fenilalanina se convierte en tirosina, tirosina en dopa y dopa eventualmente a melanina. Entonces, si yo tengo una deficiencia aquí, en esta parte, no va a haber eventualmente producción de melanina, porque no va a seguir el pathway como tú muy bien mencionas. Entonces, sí, el PKU te produce albinismo también. Excelente. Entonces, hay una, hay una, un compuesto que tiene mucha fenilalanina que debemos de saber en caso de que una madre, o sea, se le haya hecho el diagnóstico prenatal al niño, esa madre le tenemos que decir, bueno, no consuma esto, que tiene mucha fenilalanina. ¿Cuál es ese compuesto? Eh, o sea que no puede consumirlos. Sí. No, iba a confundir ahora, o sea, no sé. Vamos a ver. Ese compuesto es el aspartame. El aspartame, bien. El aspartame es un compuesto que se encuentra en el Splenda, o sea, en el azúcar para diabético. Oh, Ese compuesto, el aspartame se llama, tiene muchísima fenilalanina. Y eso ustedes tienen a esas personas, esas madres que se le hizo el diagnóstico prenatal, le debemos decir no consuma azúcar
tipo Splenda, o sea, azúcar para diabéticos, esos sustitutos, porque si se le aumenta la fenilalanina, entonces el niño va a salir con mental retardation, va a salir con problemas eh, neuronales eventualmente. Entonces, eso debemos tenerlo pendiente en el caso de la fenilalanina. La deficiencia de esa enzima, la tetrabiodeuterina sintasa, lo que te va a producir es el malignant PKU. El malignant PKU es más severo porque no solamente la deficiencia, ustedes tienen que suplir, no solamente, o sea, tienen que suplir tetrabiopterina en la dieta y también controlar la fenilalanina en la dieta, hacer una dieta baja en este aminoácido, etcétera. Entonces, esto también, el malignant PKU está encargado de la síntesis de algunos otros neurotransmisores en el organismo, como la serotonina y la dopamina. Por ende, puede producir otras manifestaciones, aparte del mental retardation, albinismo, etcétera, que vemos en el PKU. Pero, esencialmente, si ustedes tienen un síndrome de PKU y no mejora al tratamiento dietético, que eso es esencialmente lo que hacemos, tratamiento dietético, entonces ustedes deben de pensar que él puede tener un malignant PKU. En ese caso, lo que le faltaba era suplir el tetrabiopterin. Bien, entonces seguimos. El tyrosine, señores. Tyrosine, como ustedes ven, va a homogenic acid y esto, bueno, homogeneity oxidase, va a convertirse en maleíl acetoacetic acid y esta enzima está deficiente en la alcaptonuria. Entonces, ¿qué produce la alcaptonuria? Como una orina que al rato se vuelve como oscura. Una orina negra, son black urine. Esto, el homogenetic acid, en contacto con el oxígeno se torna negro. ¿Qué más? ¿Qué más? También en la retina se En ven la, como unos componentes azules. en la eh, pe- retina o en la esclera. sí, como blue esclera, creo que dice. En la esclera hay una coloración azul oscura o negra. Bien, en la esclera del paciente. Sí, Mirenla acá. exacto, como un punto, no es como así como en osteogénesis imperfecta, que es como que Ujú. se refleja lo de... Lo de las venas coroidales. Exacto. ¿Qué más produce la alcaptonuria? ¿O cuál otra manifestación clínica? Produce artritis. Bien, el homogenetic acid también se precipita en las articulaciones, produce artritis. Entonces ya eso es lo más importante, el alcaptonuria. El tyrosine, eventualmente, el tyrosine hydroxylase se convierte en dopa. El dopa por la tirosinasa, no es directamente. Ojo, no es directamente. Eh, del dopa llega a melanina, hay muchísimos procesos. Pero eventualmente uno de estos incluye la tirosinasa y la deficiencia de esto no te produce albinismo porque no hay melanina. Entonces, ese es pretty straightforward. Entonces, tenemos dopa por la dopa de carboxilasa se convierte en dopamina. Entonces, la dopamina
por la dopamina virahidroxila y se convierte en norepinefrina. Esto ocurre, miren que lo que pasa, la dopamina entra a una vesícula en una, esto es en una membrana presináptica de una unión neuromuscular adrenérgica, o sea que secreta norepinefrina. Entonces lo que pasa es que la dopamina entra a la vesícula. En la vesícula hay dopamina beta hidroxilasa. Y esa dopamina ahí se convierte en norepinefrina. Norepi. Y se queda ahí la norepinefrina dentro de la vesícula para ser secretado a la unión a una sinapsis. Entonces ya este proceso en las neuronas se detiene aquí en norepinefrina, porque la neurona adrenérgica, eso es lo que secreta en norepinefrina. Ahora bien, ¿en dónde? En la adrenal médula. En la médula adrenal está esta enzima, la feniletolamina N-metiltransferase, que va a convertir la norepinefrina en epinefrina. Y lo que sucede es que la norepinefrina sale de la vesícula al citoplasma y esta enzima, la PNMT, convierte la norepinefrina en epinefrina para ser secretada a la sangre, desde la médula adrenal a la sangre. Bien, eso ocurre en la médula adrenal, porque la epinefrina nace de ahí, de la médula adrenal. Bien. Ok. ¿Recuerdan de dónde viene este compuesto? El SAM. De metionina, que necesitaba B12 y fólico. De homocisteína, ¿verdad? De homocisteína eventualmente. Del ciclo de metionina, homocisteína, de ese ciclo viene el S-adenosilmethionine. Entonces, de esa manera que se sintetiza la epinefrina. Entonces, miren, esto aquí tiene algo importante, el cortisol. Estimula la feniletolamina N-metiltransferasa. Entonces, miren que lo que pasa. Ustedes tienen lo siguiente. En la glándula suprarrenal, ustedes tienen, ¿verdad?, su corteza y su médula, ¿verdad? Corteza y médula. Pero ustedes tienen ahí, ¿verdad?, la zona glomerular, zona fasciculata y zona reticular. El cortisol en zona fasciculata. Entonces, desde aquí, desde la corteza hacia la médula, hay un sistema porta. Un sistema porta es, ustedes tienen aquí una red capilar que va hacia otra red capilar y de ahí va a una vena. O sea, ustedes tienen una arteria que eventualmente va a generar esta red capilar, pero va a haber una comunicación de esta red capilar con esta y luego la vena. ¿Qué es lo normal? Que haya arteria, capilares y vena, ¿verdad? Eso es lo normal. Pero en este caso, ustedes tienen arteria, capilares, el sistema porta, ¿verdad?, que son esos vasos que están comunicando esta red capilar con esta. Otros capilares, que son estos, y luego la vena. Entonces, eso es un sistema porta. Eso es lo mismo que pasa en el intestino. En el intestino, ustedes tienen que el intestino está irrigado, que tiene capilares que van a absorber eventualmente en esas vellosidades intestinales, van a absorber todos esos nutrientes. Pero que ustedes van a tener la vena porta, ¿verdad?, el sistema portal,
¿qué es lo que pasa aquí? Ustedes tienen que desde allá, desde esos capilares, va a haber un sistema que va a llevar esos nutrientes hacia otros capilares que se encuentran en el hígado. Y después de ahí, de que cruzan por el hígado, eventualmente van al sistema venoso. Entonces, eso mismo ocurre aquí, pero más pequeño. Es un sistema pequeño, porque va aquí desde la corteza hacia la médula. Y lo que tenemos es que el cortisol se secreta aquí de la zona fascicular, aquí a este sistema, a este capilar, esta red capilar, desciende hacia esta, que se encuentra en la médula, y ese cortisol aquí estimula a esta enzima para la síntesis de epinefrina. Entonces, de esa manera la epinefrina es sintetizada y sale. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que el cortisol estimula la síntesis de epinefrina. Cuando ustedes están en estrés, ¿verdad? Ustedes se someten a estrés, lo que sea que piensen en cualquier cosa que eleven el cortisol. Eso se va a acompañar obligatoriamente de un aumento de epinefrina por ese mecanismo. Bien, entonces cuando ustedes tienen un síndrome de Cushing, una enfermedad de Cushing, ustedes tienen hipercortisolemia, tienen mucho cortisol, ustedes van a tener hipertensión arterial. Obligado, tienen hipertensión arterial, miren, epinefrina se está sintetizando. Entonces, esa es la conexión que hay entre el cortisol y el aumento de la epinefrina. Entonces, tengan eso pendiente. Bien, ¿estamos claros hasta aquí? Estamos claros. Yeah. Ok. Pregunta rápida. ¿Qué te produce la deficiencia de vitamina B6? ¿Cómo ve? Neuropatía. Neuropatía periférica, ¿está bien? ¿Qué más? También te causa convulsiones. Convulsiones. También una y también hiperreactividad, qué sé yo. ¿Por qué? Convulsiones. La convulsión te la va a producir porque ella también interviene con la síntesis del GABA. Ajá, porque el glutamato, ¿verdad? Por esta enzima, la glutamato de carboxilasa, que requiere vitamina B6, convierte el glutamato en GABA. Y si no hay vitamina B6, no hay GABA, ¿verdad? Sí, señor. Y si no hay GABA, pues hay seizures. Bien, ¿qué más? También high homocysteine. Porque Homocysteine, ¿por qué? en el pathway de homocisteína como a cisteína, como Acistationina. Acistationina. Es un error que hay ahí, o sea, no es directamente cisteína. Es de homocisteína a cistationina. Por ende, la homocistinuria por la deficiencia de la cistathionin synthase, ¿verdad? La cistathionin synthase. Entonces, de homocisteína a cistationina. Y esa enzima requiere vitamina B6. Bien, homocistinuria. ¿Qué más? También ocurre un tipo de anemia, pero no recuerdo qué tipo de anemia. Anemia sideroblástica. Anemia sideroblástica. ¿Cuál es la principal característica de la anemia sideroblástica que la distingue de las otras? Exceso de hierro y... Exceso de hierro. Excelente. Una anemia con hierro elevado. O sea, una anemia con hierro elevado. ¿Me entiendes? Exacto, que eso es rarísimo. Está como que, ¿qué? Como que, ¿what? Esa no es la que produce también algo en los glóbulos rojos, que como lo principal hemoglobina. Unos rings que provocan. Los rings sideroblasts. Bien. Okay.
Los ring sideroblast. Bien. Ok, pues están estudiando, están repasando. Eso está Ah, pero bien. es que te cree que el 270 Plus es relajando. 270 plus. No, pero están estudiando. No, pero así mismo, señores. Así mismo, excelente. Así Aquí está sirviendo. me gusta eso. ¿Qué fármaco produce deficiencia de vitamina C, B6? La de la tuberculosis, IOC, ¿cómo es? Isoniazid. Isoniazid. Bien, isoniazida. Ok, están en eso, están estudiando. Está bien, está bien. Ok, ok. Entonces, señores, vamos a ver, ¿qué más tenemos aquí? Fíjense, la norepinefrina y la epinefrina se metabolizan. Hay dos enzimas que metabolizan las catecolaminas, dos enzimas principales. La COMT, que es la catecolamine o metiltransferase, y tenemos la MAO, que es la monoaminooxidase. Entonces, fíjense, por acá, la COMT eventualmente me va a producir metanefrinas, la metanefrin o la normetanefrin, si viene de la norepinefrin. Estas metanefrinas en suero, o sea, en el plasma, se utilizan para el diagnóstico de ¿qué enfermedad? Repite otra vez, no lo escuché. Las metanefrinas se utilizan para el diagnóstico de ¿qué enfermedad? Eh, Feocromocitoma, ¿no es? De un feocromocitoma. Excelente. Entonces, un feocromocitoma, ustedes tienen un tumor en la médula adrenal que me está produciendo norepinefrina, me está produciendo epinefrina. El paciente va a tener todas las manifestaciones adrenérgicas, va a tener diaforesis, taquicardia, hipertensión, dolor de cabeza, etcétera. Y son episódicas. Hiperagresividad también puede producirlo. Todo esto es por norepinefrin, epinefrin, eventualmente me conlleva a la producción de metanefrinas. Cuando se degradan, se ven elevadas las metanefrinas. Entonces, si ustedes sospechan feocromocitoma, manden a hacer metanefrina sérica. De lo contrario, ustedes pueden hacer ácido vanililmendélico en orina. Este se hace en orina y este se hace en sueros. Orina y suero. El vanillin mandelic acid, que es la forma en que se excreta en la orina. Bien. La dopamina se degrada a ácido homovalínico. Entonces, si ustedes tienen un neuroblastoma, que es lo mismo, es un tumor de la médula adrenal, pero este ocurre en niños principalmente. Pero este se caracteriza porque también secreta dopamina, el neuroblastoma, y te va a elevar el ácido homovalínico en orina. Ustedes lo utilizan, ese marcador, para el diagnóstico de esto. Entonces, seguimos con otra correlación que hay aquí. Fíjense esto. El carbidopa, que lo utilizamos para Parkinson's disease, ¿verdad? Lo utilizamos para Parkinson's disease. Me dice, ven, entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí dopa se convierte en dopamina por la dopa de carboxilasa. Y la dopamina es lo que está deficiente en el Parkinson's disease. Entonces, no tiene sentido, ¿verdad? Porque ¿por qué le estoy dando un inhibidor de la dopa de carboxilasa si en el Parkinson's disease yo tengo una deficiencia de dopamina, una destrucción de la vía nigroestriatal? Entonces, ¿por qué le doy carbidopa? ¿Por qué? No tiene sentido, porque el carbidopa me va a llevar a menos dopamina, ¿verdad que sí?
sea, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Será para que las MAO allá abajo no me sigan destruyendo la que ya hay o algo así? Eso, eso es porque esta carbidopa actúa de manera periférica. Eso actúa de manera periférica. Y lo que yo estoy haciendo es que estoy elevando dopa que sí puede atravesar la barrera hematoencefálica. O sea, la dopamina per se no puede atravesar la barrera hematoencefálica. El dopa sí. Entonces, lo que pasa es que yo evito la conversión de dopamina a nivel periférico, elevo la de dopa cruza la barrera hematoencefálica y allá, ese dopa, allá en el sistema nervioso central, sí, por la dopa de carboxilasa, allá sí se convierte en dopamina, donde yo lo quiero, que es allá arriba, en el sistema nervioso central. Entonces, por eso que yo doy carbidopa. Yo doy levodopa, dopa, y estoy dando carbidopa. Para que ese dopa no se convierta en dopamina afuera, en el organismo, sino que ese dopa pueda cruzar al sistema nervioso central y allá arriba sí se convierte en dopamina. Bien, entonces pues, esto es parte del manejo de Parkinson. En Parkinson hay muchísimos fármacos que veremos más adelante en neuro. Pero por eso quedamos el carbidopa. Ok. Entonces, continuamos. ¿Todo claro aquí? ¿Ya entienden las correlaciones? Sí, señor. Ok. Flashcard y repasation. Bien. Vamos a ver otras cositas del metabolismo de aminoácidos. Ya te lo vimos, señores. Mírenlo acá, lo que yo estaba mencionando. Diet important during pregnancy. La mujer que tiene fenilketonuria que se le detectó en el niño, en diagnóstico prenatal, debemos tener una dieta baja en fenilalanina y avoid aspartame. Ya sabemos dónde está el aspartame. Entonces, ya vimos esto. Vimos alcaptonuria. Ochronosis es el nombre que recibe eso. Bien, ese bluish dark spot ahí en la esclera. So, ochronosis en alcaptonuria. Vimos entonces, recordamos este grafiquito aquí. Recordamos este gráfico. Esta vía. Tenemos homocisteína aquí. Y la homocisteína puede ir a metionina por la methionine synthase. Ese es otro nombre que tienes encima. La methionine synthase también se llama homocisteína metiltransferase. Y eso me va a desmetilar el THF y lo va a permitir que él sea libre, ¿verdad? Y que pueda generar otros compuestos necesarios para la síntesis de pirimidina. Entonces, esto requiere vitamina B2. Ya eso lo repasamos. Miren aquí, es adenosylmethionine, como tú muy bien lo dices, ¿verdad? De la metionina en todo este ciclo. SAM. Importante, miren, para el epinefrin lo vimos, y el N-methylguanosine cap on the mRNA. ¿Qué significaba esto en el mRNA? El metilguanosine cap, ¿para qué era eso? ¿Qué era eso? Para madurarlo. Y era uno de los pasos para poder madurar a mRNA. ¿Qué más? ¿Cuáles son los otros pasos? El splicing, o sea, te sacaba los introns y, y el polytail atrás en el 3 prime. En el 3 prime, exacto. En la dirección 3 primo. Entonces, bien. Y también acuérdate que el guanosine cap, el cap per se,
facilita la unión del ribosoma, ¿verdad? El inicio de la translation. Una cosa, eso sería high yield, la parte de la bacteria, que una cosa como Charden Lengarno, una El cosa así, chain que es del lo Garno mismo. sequence, sí. El chain del Garno sequence es una parte en el mRNA que está antes ya de la porción que se va a traducir. Eso sirve también para la unión del ribosoma y el inicio del translation. La secuencia de chain del Garno, sí, claro que sí. Entonces, homocistinuria. Ya vimos la causa de homocistinuria. Vamos a ver las causas. O sea, entendemos que si no hay methionine síntese, no se convierte homocisteína en metionina. Si no hay esta enzima, que es la cystathionine síntese, no se va a convertir homocisteína en cistationina. Si no hay vitamina B6, no se va a convertir homocisteína en cistationina. Entonces, ahí tenemos 3 causas de homocistinuria. Y que, ahora bien, la deficiencia de las enzimas, de estas 2 enzimas, es lo que me produce la enfermedad per se. La deficiencia congénita. Y aquí ustedes tienen lo que estábamos hablando, ¿verdad? De que la homocisteína per se te produce DVT porque es un activador endotelial, y aterosclerosis también, el stroke también porque un activador endotelial. Entonces, Marfan-like habitus lo vimos que va a producir una desviación del lens, del cristalino, ¿hacia dónde? Hacia abajo. Hacia abajo. ¿Y el Marfan syndrome? Hacia arriba y hacia afuera. Hacia arriba y hacia afuera, bien. Entonces, el mental retardation, que eso es otra cosa, ¿verdad? Hacia abajo, igual que el IQ. El cristalino se va con el IQ. Joint contractures, etc. Eso es homocistinuria. Ok. Entonces, señores, vamos a ver. Cystathionine, eventualmente, eso sigue. Entonces, aquí empieza otra vía. La vía del ácido propiónico. La vía del propionic acid. Y aquí ustedes tienen que esta vía va a recibir, por ejemplo, miren este aminoácido que lo recibe, la treonina, va a recibir los odd chain fatty acids, los ácidos grasos de cadena odd, o sea, impar, ácidos grasos impares. Lo que sucede es que el último, cuando el ácido graso impar de cadena impar entra a metabolizarse, el último compuesto que queda de 3 carbonos es eso, es el ácido propiónico. Bien, es el último compuesto que queda. Entonces, todos los que son de cadena impar van a producir al final, cuando se degraden, porque ellos se degradan de 2 en 2, los ácidos grasos. Al final de la degradación, como es impar, va a quedar uno que va a tener 3 carbonos. Entonces, ese carbono de 3 es el ácido propiónico. Bien. Entonces, aquí también al ácido propiónico entran otros aminoácidos. Como son, hay una mnemotecnia. La mnemotecnia es vomit de los aminoácidos que entran a esa vía del ácido propiónico. Valina, odd chain carbon fatty acids, metionina, isoleucina, treonina. Tienen que sabérselo. ¿Cuáles aminoácidos? ¿Cuáles son los aminoácidos y los otros componentes que entran a la vía del ácido propiónico? Vómito. Esa T se puede confundir por triptófano.
Se puede confundir, sí, ¿Te pero imaginas? no, yo entiendo que ellos no pueden ser tan, pero tan desgraciados para ponerte de que triptófano, en la respuesta de que triptófano, treonina. Tiene que ser muy al diablo. ¿Te imaginas? Bueno, mi loco, ¿qué te digo? Eh, ustedes lo aprenden. Entonces, miren qué es lo que pasa con la vida del ácido propiónico. Todos estos aminoácidos y los 8-chain fatty acids entran a esa vía y se van a degradar para entrar al TCA cycle. Entonces, el ácido propiónico per se, por la propionil carboxilasa, se convierte en metilmalonyl-CoA. Esto requiere biotina. Ya repasamos un chin de biotina, ¿verdad? No hay que repasarlo de nuevo. Entonces, metilmalonyl-CoA, pues la metilmalonyl-CoA mutasa, vitamina B12. Esto, metilmalonyl-CoA, entra al TCA cycle a succinyl-CoA, o sea, convierte metilmalonyl-CoA en succinyl-CoA. Entonces, ya ustedes saben que cuando ustedes tienen una deficiencia de vitamina B12, una anemia megaloblástica, la forma en que ustedes hacen el diagnóstico diferencial es porque ustedes tienen una metilmalonic aciduria. Porque si no hay vitamina B12, esto se acumula y se excreta vía orina. Entonces, Pero la vía del propionic acid tendría entonces dos outcomes, se pudiera decir. O sea, se va o al TCA cycle y también vimos que al heme synthesis. No, a él, ¿al qué? heme synthesis. Vi como que hacía heme al final en un gráfico que tú explicaste anteriormente del Ah, no, metilmalonic no. acid y después se Ajá. iba o a TCA cycle o a heme synthesis. Lo que pasa es que el succinyl-CoA es heme. Empieza la síntesis del grupo hemo por la alanine aminolevulinic acid synthase. Bien, tal vez era que estaba conectado, te lo presentaba ahí. Déjame ver si está por ahí ese gráfico a buscarlo. Eh, no. ¿Dónde era que estaba? Estaba por donde hablaba de la vía de la metionina también, creo. Ah, eso está en el slide del vitamin. Pero no, no tiene ese outcome. O sea, ese vía de ácido propiónico no es para generar succinyl-CoA para el heme. Sino, a lo mejor lo que te decía era que la conexión, te decía la conexión de que el succinyl-CoA también participa en la vía de la síntesis del heme. Bien, pero no tiene ese outcome. Esto, porque hay que pensar cuándo es que está ocurriendo esto. Esto está ocurriendo en fasting, usualmente, porque tenemos degradación, tenemos lipólisis, ¿verdad? Que están generando esos 8-chain fatty acids y tenemos muchos aminoácidos, ¿verdad? Que se están degradando también y están entrando al TCA cycle por ahí, por el ácido propiónico. Bien, Bien. entonces no, para el heme síntesis no, pero sí tengan esa conexión. Si el succinyl-CoA empieza la síntesis del grupo hemo. Entonces, la deficiencia de estas dos enzimas, la deficiencia de la metilmalonyl-CoA mutasa o la deficiencia de la propionil-CoA carboxilasa te van a producir las organic acidinias, se llaman. Acidurias orgánicas, ¿verdad? Y ellas van a tener la característica de que te van a producir hiperamonemia. Esa hiperamonemia es porque no se sabe por qué bien, o sea, no está muy descrita, pero estos dos compuestos, el metilmalonyl-CoA y el propionil-CoA, inhiben la síntesis de la urea y también producen hipoglicemia porque inhiben la gluconeogénesis. Entonces, la gluconeogénesis. Entonces, te producen hipoglicemia, te producen hiperamonemia. La forma en que tú las distingues
es porque la deficiencia de metilmalil A te va a producir metilmalónica aciduria y esta no. La deficiencia de la propiónico carboxilasa no te va a producir metilmalonic aciduria y así tú la distingues las dos organic acidimias. Entonces, déjame ver qué más de aquí. Bueno, ya con eso lo concluimos por hoy. La vía del ácido propiónico. Ya mañana seguimos con lo que sigue, con lo que resta. Me parece que acabamos. Puede ser que acabemos mañana. Metabolismo, ven. En serio, o sea, ya es lo último que queda de bioquímica, entonces. No, de bioquímica sí. Y entraremos en inmuno. Probablemente el miércoles entremos en inmuno. Oh, el diacho. Inmuno se da en 2 días, señores, lo estoy diciendo desde ahora. En No, 2 pero días. eso me tiene asustado. Tú vas a vaya de guerra en 2 días. Calma. Señor, Frank, la flashcard. mañana con la de psiquiatra, que ya son las 10 ya. Está todo. Entonces, Dale. ¿quién es que me va a hablar de cistinuria? Mañana. Aníbal, vamos a ponerlo a Aníbal. Aníbal El maldito Zambá. Aníbal es que le cae ya. Si dura mucho para responder, yo pienso en ponérselo a Aníbal de una vez. Entonces, está bien, tú me hablas de cistinuria y nada, está bien. Lo otro estudienselo y vamos a repasar todo esto. Repasen toda esa vía porque vamos a ver en integración, vamos a ver cómo todas esas vías se combinan todas. Ya la vimos por separado, ahora vamos a verlas todas juntas y vamos a repasar. Pues ya ustedes saben, señores. Pasen buenas Vamos. noches.